Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a decir un texto. Dice Éxodo 20, del 12 al 16. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no matarás al prójimo falso testimonio. Amén. Gloria a Dios. No cometerás adulterio, lo que significa Amén. Gloria a Dios. no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Significa que si un matrimonio carnalmente Gloria a Dios. el hombre se va con otra mujer o la mujer se va con otro hombre, ahí estás adulterando. Espiritualmente es Gloria a Dios. que si estás en tu iglesia y te quieres ir a otra porque te gusta cómo danzan y cómo los dejan que anden, estás cometiendo adulterio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Que si nuestra mamá nos manda a comernos un plato de verduras, lo tenemos que hacer. Y si nos da un consejo, lo tenemos que escuchar. No hurtarás. La palabra no hurtarás significa no robar. En lo carnalmente es agarrar dinero o cosas así. Mas en lo espiritualmente le robas el tiempo a Dios. Te robas su diezmo. No matarás. No matarás es que carnalmente es cuando matas a una persona con una pistola blanca, así espiritualmente matas a una persona con tus acciones. Gloria a Dios. No hablarás sobre tu prójimo falsos testimonios. O sea que hay algunas personas que están en la cárcel, pero no hicieron nada, los culparon. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros como niños tenemos que respetar a nuestros papás y a nuestras mamás, porque sería desobedecer y a Dios no le gusta eso. Gloria a Dios. Por ejemplo, si tu mamá te manda algo, pues tienes que ir. Amén. Si una niña dice, tú le pegaste al niño, eso no es cierto. Eso es falso testimonio. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la verdad, muchos no entendían lo que era hurtar, no sabían, saben qué es la palabra robar, pero no sabían la palabra que es hurtar,
no sabían qué es la palabra, ¿verdad? Adulterar. Entonces, hermanos, sí se les explicó, ¿verdad? Nomás que como se da todo esto en conjunto, pues sí como que se revuelven. Pero sí, hermano, explícale, ¿no? En tu casa, en realidad, qué es hurtar, a quién estamos tomando, robando, ¿ah? También explícale lo que es adulterio, se le explicó, pero se revolvieron con toda la enseñanza del 12 al 16, el no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, se les explicó, hermanos, pero tú en casa trata de decir que no, ¿verdad? Que no debes de hacer. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar una Hermanos, vamos a cantar una alabanza. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Gloria a Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, me están avisando aquí mis hermanas que nuestro hermano Francisco quiere cantar una alabanza. Gloria a Dios. Los hermanos, es que voy a pedirle al grupo de jóvenes que se preparen de lo que nuestro hermano testifica. Gloria a Dios. Así que voy a pedir al hermano, pásele para acá, manto. Gloria a Dios. Y los jóvenes se preparan y se ponen a orar. Gloria a Dios. Que nos bendiga en esta tarde. Estoy agradecido con Dios porque me permite estar en su casa para alabar. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. ¿Se saben de ese canto que dice Él me levantará? Amén. Amén. Si me acompañan a cantar, Gloria a Dios. pueden hacer el coro si gustan.
Amén. La participación de nuestros hermanos jóvenes. Amén. Hermanos, ellos tienen un tema que se ponen de su base. Amén. Proverbios que. Proverbios 4:23. Primero vamos a decir nuestro tema general y que es el título. El título de nuestra lección de hoy dice El corazón. Nuestra base bíblica se encuentra en Proverbios 4:24. 23. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ellos aprendieron, ¿verdad? Capítulo de Proverbios, capítulo 7, el 1 al 14, y lo van a decir, ¿verdad? A la honra y gloria de Dios, porque, hermano, ahí se encuentra la sabiduría. Gloria a Para Dios. iniciarlo, a ver, Proverbios, capítulo 7, dice: Hijo mío, guarda mis razones, encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa. A la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche, he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces de fuera o bien por las plazas, acechando por todas las esquinas. Y traba de él y bésalo, desvergonzó su rostro y díjole: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ellos tienen el compromiso de aprenderse todo lo que es Proverbios, son 27 versículos, hermano, y bueno, yo te invitaría también que tú lo leas, porque en ello nos lleva mucho a la meditación, hermano. Muchas veces se comete el pecado. Cada uno de ellos va a explicar, hermano, el tema que tuvimos, ¿te acuerdas? La semana pasada hablamos del corazón, pero hablábamos también de sus funciones, y nuestros hermanos van a participar cada uno de ellos con lo que el Espíritu de Dios les ha hablado. Gloria a Dios. Gracias a Dios, yo sé que les ha hablado el Espíritu de Dios a cada uno de ellos, así que vamos a participar. Así que a nuestro hermano Jorgito, pasa ahí medio ahí. A ver, ahí ven. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Listo. Lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 7:3. Gloria a Dios. Que yo tengo que escribir en la tabla de mi yo tengo que escribir en la tabla de mi corazón, que es la palabra de Dios. Y también yo tengo que guardar mis razones y buscarlas en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Lo que a mí me ha hablado es lo de las emociones. Cada quien tiene emociones. Yo a veces me he dejado llevar por mis emociones. Me han llevado a consecuencias y yo sé lo que es eso. Yo he pagado por mis actos. Todos hemos hecho burradas, ¿verdad? No me digan que no. Todos. Y así Dios nos ha hecho ver nos ha hablado por diferentes partes.
nos puede llevar al hospital, nos ha hablado psicológicamente. Más que Dios les bendiga. Vamos a participar con nuestra hermana Priscila. Hermanos, que Dios les bendiga. Pues lo que Dios me permite aprender, y pues la verdad sí, en mi vida personal lo que pues más llegó a mi vida son pues las emociones, porque pues se nos dice que aquí en el corazón, nuestro corazón es el que maneja todas pues las emociones que nosotros sentimos, y pues todas son emociones, es el miedo, la tristeza, todo esto son emociones, y pues así en mi vida personal pues las emociones son las que pues muchas veces me ganan, porque a veces estoy contenta, a veces estoy triste. Entonces mi estado de ánimo muchas veces es lo que no me permite acercarme a Dios, porque cuando estoy triste, la verdad, muchas veces no quiero, o pues más que nada es esto, hermanos, las emociones. Y pues esto es lo que más hablaba mi vida, porque pues es de una manera u otra, todos nos movemos en emociones, pero pues hay un capítulo de la Biblia que me llama mucho la atención, que es Salmo 19:14. Amén. Y dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, este versículo pues sí llamaba mucho mi atención, porque es como una oración a Dios, para que pues Él guarde todas mis emociones, y que estas emociones no gobiernen mi vida, y que el que gobierne sea Dios en mi vida. Amén. Vamos a participar con nuestra hermana Vitia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Lo que a mí me llegó a mí fue los 3 puntos que estuvimos viendo, que fue intelecto, que es lo que nosotros pensamos, que muchas veces el mundo nos enseña para que llegue a nuestro corazón, porque el corazón es el centro también de nuestras emociones. Al tener esa inquietud de hacer lo que nosotros vemos en el mundo, nos lleva a la propia voluntad, que nosotros lo queremos hacer y decimos yo lo voy a hacer. También está la intelectud, que se basa en la palabra de Dios, que unos se pueden decir no es que intelecto, que no es que tal cosa creó el mundo, pero nosotros sabemos que no es así, porque nuestro intelecto se basa en la palabra de Dios, que es lo que nosotros creemos y lo que nosotros nos puede llevar a sentir nuestras emociones y tener la voluntad de estar en la palabra y seguir en el camino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermana Abigail García. Hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, básicamente hablaba de 3 puntos, ¿no? El intelecto, emociones y la voluntad. Bueno, pues a mí el tema del intelecto me hablaba mucho, porque pues se decía de que llenamos nuestro intelecto, que pues es como que lo que ves, ¿no? Se puede decir, lo que pues sabes. Entonces, pues la verdad hablaba mucho a mi vida, porque pues si de verdad estoy llenando mi intelecto de la palabra de Dios, si de verdad un día de estos, pues no sé, alguien me pueda dar, no sé, algo y me dé citas bíblicas, y saber si yo sé que en verdad me está hablando bien, porque si yo lleno mi intelecto pues de lo que es de la palabra, pues, ¿cómo se puede decir? Si alguien me habla bueno, si yo le llego a hablar a alguien de la palabra, pues no me va a entender. A una persona, pues, una alma que yo quiero ganar, no me va a entender, porque pues sabemos que su intelecto está lleno de la vida de afuera, está lleno de pues todo lo que hace en su vida, en su carne, ¿no? Pero si yo ya llego a hablar con una persona que ya es espiritual, obviamente me va a entender, porque su intelecto tiene que estar lleno de la palabra, tiene que saber que pues Dios nos usa, y que a través de nosotros pues da las citas, ¿no? Da esto y el otro, y pues sabe que en verdad pues estoy hablando con lo correcto, que es la palabra de Dios. Y bueno, esto también me llamaba mucho, porque pues de qué estoy llenando mi intelecto, de qué es lo que yo estoy metiendo en mi intelecto, de qué estoy aprendiendo. Y bueno,
también se decía que el corazón pues es el centro de las emociones. Se nos hablaba de, ya no me acuerdo de todos, pero se nos hablaba del corazón, bueno, varios tipos de corazón, y el que más me llamaba era el corazón, ay, se me fue. El corazón, turbado, creo que sí. Ajá, el corazón turbado, ese pues me llamaba mucho porque pues se nos decía, ¿no? Que cuando nos explican algo, pues como que no captamos, ¿no? Bueno, no capto, no, como que no entiendo. Y por eso, porque estoy llena de emociones que pues no permiten que yo esté pues atenta, ¿no? Que yo esté pues la verdad metida en lo que es la palabra. Que estoy llenando mi corazón de emociones que tienen mi corazón y que mi corazón pues no permite dar como, pues sí, ese entendimiento que necesito tener. Y bueno, lo último nos hablaba de la voluntad. La voluntad pues es, pues la verdad, a muchos se nos ha de ser difícil pues poner toda nuestra voluntad en Dios, que Dios gobierne. ¿Por qué? Porque pues si Dios nos dice pues en esto vas a hacer esto, como que no queremos, como que a veces como que se nos decimos pues qué difícil o qué mal, ¿no? Qué difícil lo que Dios me está poniendo. Pero sin embargo, si uno entrega pues todo y hace la voluntad de Dios que nos manda, pues de ahí ya sería muy diferente. Ya sería que tú, aunque sea lo más difícil, se nos ponía el ejemplo de ir a un monte y subir y bajarlo. O sea, pues yo digo que si nosotros tuviéramos la voluntad toda hacia Dios, pues no nos costaría nada, hacer lo que Dios nos manda. Amén. Y bueno, hermanos, que les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pues a mí también, hermanos, me llamó mucho la atención más a mi vida acerca de la voluntad, porque bueno, ahí daba ahora sí que un ejemplo, ¿no? Acerca del rey David, la cual él, al momento que le falló a Dios, al momento que él, pues ahora sí que quebrantó todos los mandamientos de Dios, él tuvo la voluntad de hacer lo que le agradaba a Dios. Él tuvo la voluntad de humillarse delante de Dios, de aceptar su error, pero me llama mucho la atención porque antes de que el profeta Natán fuera a visitarlo, él estaba cegado. Él estaba cegado por la cual, hermanos, él no sabía ahora sí que bien lo que él estaba haciendo. No sabía bien lo que estaba haciendo porque ya sus emociones estaban gobernando, ahora sí que todo su cuerpo, todo su ser. Estaban gobernando sus emociones, ya no sabía lo que hacía. Hasta que llegó el profeta Natán y le quitó, ahora sí que la ceguedad que tenía en sus ojos. Él empezó a meditar, a razonar y ahí se humilló y dijo: yo he pecado. Amén. Yo he hecho lo malo delante de Dios. Sí, me llamaba mucho la atención, hermanos, porque con tal voluntad, hermano, él hizo tal cosa. Ciertamente yo no me puedo comparar a él, porque ahora sí que su integridad, hermano, es pues no lo tengo, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención, hermano, cómo él se entregó a Dios a pesar de lo que le vino después. Él se entregó completamente a Dios, ciertamente nunca se apartó de la casa de Dios, ¿sí? Y nos hacía un ejemplo la hermana y nos ponía a ver ahora sí que el cerro, ¿verdad? Y decía como Dios te dice: sube este cerro. Y ahora sí que el sol, ¿verdad? A 40 grados. Y uno dice: Señor, no quiero. O sea, ten un poco de compasión de mí, ¿verdad? Hace mucho calor, me fatigo y no estoy acostumbrada a caminar. Y muchas veces Dios te dice: no te estoy preguntando, simplemente hazlo, ¿sí? Y ahí, hermanos, yo me ponía a analizarme muchas cosas que uno tiene que dejar, ¿sí? Muchas cosas que uno tiene
servir a Dios. Y eso depende de mi voluntad, ¿sí? Porque si mi voluntad no es agradarle a Dios, si solamente me mueven mis emociones, solamente me muevo en lo que siento, en lo que ahora sí que me mueve mi corazón, no voy a poder hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Y a mí me llamaba mucho la atención, hermanos, esa parte, personalmente, hermanos, porque ciertamente, hermanos, el servirle a Dios no es nada fácil, porque hay cosas que tú no quieres hacer, pero Él te dice, hazlas, ¿sí? Hazlas. Y yo le agradezco a Dios, hermanos, porque me ha hablado en esta parte. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Pues el tema que nos han explicado pues es sobre lo que es el corazón, que por emociones muchas veces pues cometemos muchos errores, por guiarnos por nuestras emociones. Hay veces que más bien nos apartamos del camino de Dios, porque en las emociones se mueve lo que es la ira, el enojo, las emociones en el corazón. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención en esto es que si nosotros no hacemos a un lado estas emociones, no vamos a poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque si ya alguien me vio mal o no pude hacer esto, pues me decaigo y me alejo de Dios. Entonces tenemos que vencer nuestras emociones para poder servir a Dios, así como nos pusieron el ejemplo de David. Amén. David cometió muchos errores, pero él sabía humillarse, sabía reconocer su pecado y Dios lo perdonaba, pero aún así tuvo sus consecuencias grandes. Él pagó muy caro el haber desobedecido a Dios. Entonces, como dice en San Juan 4:1, no se turbe vuestro corazón. Así Dios nos está diciendo que en lo personal a mí me habló que no debo de dejar que se turbe mi corazón, porque si yo no le busco, entonces pues yo no voy a poder servir a Dios. Y también se nos decía que si nosotros no dejamos que nuestro espíritu despierte, va a ganar nuestra carne y nuestra alma. El alma y la carne se van a hacer más fuertes y nosotros no vamos a poder servir a Dios. Pero si buscamos la palabra de Dios y dejamos que nuestro espíritu sea el que venza, entonces vamos a poder servirle a Dios. También decía que la voluntad de Dios, es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, pues a mí si me dicen que deje de trabajar o que me vaya a donde no me gusta, no sé, a un lugar donde no hay comodidades, pues yo no. Yo aún, la verdad es que todavía mis emociones me ganan, pero cuando realmente le entregamos todo a Dios, las emociones, como dice en su palabra, que cuando éramos jóvenes nosotros hacíamos lo que queríamos, pero una vez que le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos va a decir lo que tengamos que hacer, aunque no quieramos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermanas, que Dios les bendiga. Amén. Pues ya todos saben el tema que es sobre el corazón, ¿no? Y ahorita se nos ha estado explicando mucho sobre las emociones. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que, como ya se nos había dicho antes, que las emociones, si nosotros como personas no lo sabemos controlar con la ayuda del Señor Jesús, va a ser muy fácil que el enemigo venga y nos derrumbe. Porque las emociones, en gran manera, si yo dejo que mis emociones me gobiernen a mí misma, que si, por ejemplo, no sé, me enojé con un hermano, pero yo ya no le voy a hablar porque simplemente me enojé. Así yo tenga la culpa, pues ya no le voy a hablar, porque ahí estoy teniendo mi emoción del orgullo. Estoy ahí practicando el orgullo porque estoy esperando que la otra persona venga y me pida perdón, aún yo sabiendo que yo soy la culpable del problema que hubo. Entonces se nos explicaba ahí que esto trae consecuencias, porque eso quiere decir que el creyente no ha dejado su corazón, no ha dejado sus emociones a disposición del Señor Jesús. Amén. Que simplemente no deja que el Señor Jesús tome riendas de su vida ni de su corazón, sino que aún se rige por su pensamiento, por sus emociones y
y por lo que yo sienta, por lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer, aún sabiendo que si está bien o si está mal. Y aún se nos decía, tus emociones siempre, al momento que tú vayas a hacer algo, te va a decir algo que está mal, algo en tu interior te va a decir, es que eso que quieres hacer, eso que estás haciendo está mal y bien lo sabes. Pero aún, si nosotros aún lo ignoramos, estamos aún también desobedeciendo al Señor, porque si eso que aún que yo llego a sentir que está mal, es porque aún el Espíritu Santo me está dando una advertencia de que estoy a punto de cometer un pecado. Amén. Y ahí estoy rompiendo un mandamiento de Dios, ¿no? Ahí estoy desobedeciendo aún su palabra, porque yo me rijo por mis emociones. Pero aún en cambio, si yo dejo mis emociones a disposición del Señor Jesús, si yo dejo que el Señor Jesús tome riendas de mi corazón, y aún al momento en que yo tenga alguna tristeza, esté enojada o algo, pues orar al Señor y pedirle que me ayude, porque al momento en que uno está enojado, pues habla sin pensar lo que está diciendo. Al momento en que uno está triste, pues también llega a cometer acciones sin pensarlo. Entonces es una consecuencia de las emociones, porque me estoy dirigiendo por mis emociones, cometiendo hierros y sin saberlo, porque simplemente yo no dejé que el Señor Jesús tomara aún riendas de mi vida, tomara aún riendas y que me ayudara aún también a saber cuidar mis emociones en el Señor Jesús. Amén. Porque aún también una emoción muy peligrosa también, pues es aún también el amor. Porque aunque uno puede decir, pues es que amas a una persona o algo, o amas a Dios, sí, pero el amor a veces se puede llegar a convertir en pasión, se puede llegar a convertir aún en un capricho, y eso trae aún también una decadencia espiritual en el creyente. Y el creyente, por estar cegado por el pecado, no se da cuenta, así como lo vimos con el ejemplo de David, cuando mandó a matar. Entonces ese es un sentimiento muy peligroso, porque aún nos cegamos por completo, la persona se ciega por completo, no sabe ni siquiera sus acciones que está haciendo, no siquiera sabe lo que está diciendo ni lo que está viendo, simplemente se deja guiar por sus emociones. Y aún también un ejemplo que daba la hermana Marilu es aún también sobre el corazón afligido, sobre el corazón no me acuerdo si dice. Gloria a Dios. Entonces nos decía ahí que, la emoción ahí de la tristeza, que aún hay personas que a pesar de que están pasando por pruebas y por luchas, están sonriendo, están aún haciendo bromas, están aún riéndose con las personas. Entonces ese es algo que a cada uno pues quisiéramos todos tener, ¿no? Que en el momento de la lucha y de la prueba estar sonriendo a pesar de todo. Pero aún también nos decía la hermana un ejemplo que hay personas que muchas veces se guardan sus emociones, se guardan sus sentimientos, y si la hacen enojar, si la hacen ponerse triste, no se queja ni nada, simplemente lo guarda, y con el pasar del tiempo en algún cierto momento va a explotar y no le va a importar a quién se le esté diciendo las cosas, si va a dañar o no, simplemente va a hablar. ¿Por qué? Porque no habló, ni siquiera se expresó, ni siquiera trató de pedirle ayuda a Dios para que le ayudara aún también a ignorar ese sentimiento, sino que lo guardó, y diciendo, pues ya se me va a olvidar, no importa. Pero con el enemigo eso poco a poco lo va a utilizar para cometer aún daño en la vida espiritual de la persona que no supo expresarse y de las demás personas a la cual esa persona atacó. Entonces esto es algo que se nos recalcaba mucho a los jóvenes, saber controlar nuestras emociones y dejarlos, nuestras emociones, en las manos del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Yo les voy a preguntar algo, hermanos. ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Con ayuda de Dios. Hermano, fíjense que cuando uno le entrega su voluntad a Dios, es muy sencillo de darse cuenta. Cuando el creyente le entrega su voluntad a Dios, ese creyente no le pone peros, no le pone pretextos, no le pone nada a lo que tenga que ver con Dios. Amén. Que vamos a cooperar, hermanos, para irnos a las albercas el miércoles. No ponen ningún pretexto, hermano. Nos dicen, no tengo. Amén, hermano. Que vamos a barnizar las bancas. Amén. Porque uno le entregó su voluntad a Dios.
Amén. Entonces, más que nada es de reflexionar si nosotros en algunas ocasiones nos hemos opuesto, hermano, a las cosas de Dios. Y si lo hemos hecho, hermano, tengamos cuidado, porque puede que nuestra voluntad no esté sujeta a Dios. Y puede que estemos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Amén. Otra de las cosas, hermano, las emociones. Es que eso está en todos, hermano. En mí, en mi persona, fíjese, rápido les cuento porque ya se nos fue el tiempo. Cuando yo me decidí, hermano, a venirme para acá, para México, dejé la universidad y yo estaba seguro de lo que quería, ¿no? Servir a Dios. Pero estando aquí, hermano, pues ahora sí que por ahí alguien me dijo, no voy a decir quién, pero sí me dijo, no, ¿por qué dejas la universidad? Me dice, piensa bien porque pues un día te vas a casar, vas a tener hijos, ¿qué les vas a dar? No te digo que Dios pues te va a dejar, ¿no? Dios te va a dar, pero con una carrera universitaria puedes hacer más, ¿no? Y en ese momento, hermanos, me quedé así, sí es cierto, me quedé. En ese momento, hermanos, mi corazón se turbó. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios en San Juan 4, ya lo dijeron, pero dice, no se turbe tu corazón. En ese momento, hermano, yo dejé que las cosas... 14:1. Sí, están poniendo atención. En ese momento, yo dejé que las cosas terrenales, ahora sí que llenaran mi emoción, y mi emoción se doblegó a otra cosa menos a Dios. Amén. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora, hermano, Dios está cambiando, cambió mi vida. Hermano, yo estoy seguro, amén, que quiero servir a Dios. Amén. Y que sea para la honra y gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, creo que quede bien claro todo, hermano. Básicamente es, hermano, saber si cada uno de nosotros tiene el corazón dispuesto a Dios. Si realmente, hermano, tu corazón está dispuesto a Dios, un punto que de verdad que a todos nos habló, y a mí también, hermano, porque no creas que la enseñanza nada más es para los jóvenes, es para uno mismo. Es, hermano, precisamente ese punto. Cuando uno ama a Dios, no lo cuestiona. La ordenanza que nos dé, voy a esperar que Dios me hable. No, Dios usa a su siervo. Y muchas veces cuestionamos su orden. Y decimos, ¿por qué amarillo, hermano? No me gusta. Amarillo me tengo que vestir porque así dijo Dios. ¿Por medio de qué? Del líder. Hermano, y así me voy a poner. Porque, hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes. Amén. Y a hacer su voluntad. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, hermano, ¿qué crees? Eres un buen servidor de Cristo. Te dejo ese mensaje, hermano. Vamos a entonar, hermanos, el himno 235, si gustas abrir tu himnario. Vamos a entonar con los jóvenes. Hermano, gloria a Dios, himno 235. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Salid valientes batallones de Israel, cantar el triunfo y la victoria por la fe. Oh juventud, que tu simiente está en Jesús, eterna roca de los siglos firme es, ya corrompir con grandes voces de amor, el evangelio de justicia y santo amor. Este mensaje cualquiera de llegar a los que gimen por el yugo de Satán. Oh, las huestes de Jehová ya se preparan,
y la alabanza ya. La voz se escucha que resuena por doquier. Que luche siempre por Jesús es tu deber. Detén el sol si presto estás para triunfar. El enemigo humillado quedará. Como Josué, por la gracia y por la fe. A su mandato el sol le pudo obedecer. Oh, las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán. Y valientes ya se miran los soldados, sus espadas empuñan. Aunque sangre de los mártires nos cueste, derramada quedará. En los campos de batalla ya sembrado, siempre el evangelio quedará. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hermano, ¿cuántos se quieren alistar? Amén. Nomás los jóvenes dicen amén. Gloria a Dios. ¿Juntos? Ok, no soy muy fuerte, pero bueno. Vamos a despedirnos, hermanos jóvenes. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Fíjense, hermano, que ese amén yo no soy tan fuerte. Gloria a Que Dios. acá, hermano, creo que escucharon, hermano, que hacer la voluntad de Dios es bien difícil y dijeron, mejor la voy a pensar. Amén. Vamos a ponernos de Gloria pie, a hermanos, Dios. vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta hora, hermanos.